Hace aproximadamente 14 meses, Robert compró su primer RV Class C. Pagó $78,000, sacó un préstamo a 15 años e imaginó años de aventuras familiares en las carreteras abiertas. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Su familia disfrutó viajes a parques nacionales, acampó en la playa y creó recuerdos que pensaban que durarían toda la vida. Pero luego, en el 7º mes, algo cambió. Robert notó un olor extraño dentro del RV. No era el olor típico de un baño portátil. Era algo más profundo, más penetrante. Era un olor que parecía emanar de las paredes mismas del vehículo. Al principio, Robert pensó que era un problema menor. Abrió las ventanas, utilizó desodorizantes e intentó ignorarlo, pero el olor se hizo cada vez más fuerte. Al mes 12, el olor era tan malo que su familia se negaba a entrar en el RV. Hoy, 14 meses después de la compra, el RV permanece estacionado en su garaje, prácticamente inutilizable. Robert ha gastado más de $3,000 en reparaciones, ha pasado docenas de horas en talleres de servicio, y el olor aún persiste. Lo que Robert no sabía es que este problema no es un accidente, no es una falla de fabricación aislada. Es el resultado de un defecto de diseño sistemático que afecta a decenas de miles de RVs en toda América del Norte. Los fabricantes lo saben, los distribuidores lo saben, los talleres de servicio lo saben, y por razones que exploraremos en esta investigación, todos han decidido guardar silencio. Para entender por qué su RV huele fatal después de un año, necesitamos entender cómo se supone que funciona el sistema de ventilación. Un RV moderno está herméticamente sellado, las paredes están aisladas, las ventanas están selladas y el techo está impermeabilizado. En teoría, esto es excelente. Un RV hermético mantiene el aire acondicionado adentro durante el verano y el aire caliente adentro durante el invierno. Económicamente es sensato. Pero aquí está el problema. Cuando sellas herméticamente un espacio, necesitas un sistema de ventilación activo que continuamente exponga ese aire estancado y lo reemplace con aire fresco. De lo contrario, la humedad se acumula, los olores se concentran y el ambiente interior se vuelve tóxico. Los fabricantes de RVs entienden completamente este problema. Hace 30 años, los RVs tenían sistemas de ventilación simples pero efectivos. Había claraboyas que se podían abrir manualmente. Había aberturas de ventilación en los costados. Había un flujo de aire natural que evitaba que la humedad y los olores se acumularan. Pero esos sistemas eran caros de instalar y requerían mantenimiento regular. Entonces, en los años 1990, los fabricantes comenzaron a reducir costos. Eliminaron los sistemas de ventilación naturales. Los reemplazaron con un único ventilador de extracción en el baño. El ventilador está diseñado para extraer aire del RV y expulsarlo hacia el exterior. En teoría, esto funciona. En la práctica, es un desastre. El tubo de ventilación subterráneo. El problema central comienza con cómo está diseñado el sistema de escape. En un RV típico, hay un tanque de aguas negras debajo del piso. Este tanque contiene todos los desechos humanos de los inodoros del RV. El tanque está conectado a un tubo de ventilación que corre a lo largo del techo del RV y sale por un pequeño orificio en la parte superior. Aquí está donde ocurre el error de diseño. El tubo de ventilación no está suficientemente elevado por encima del RV. En un RV típico, el tubo de ventilación sobresale solo 12 a 18 pulgadas por encima del techo, lo que significa que cuando el RV está en movimiento a 70 millas por hora, la presión de aire creada por el movimiento fuerza el aire directamente hacia el orificio de ventilación. Imagine un tubo de pajita en un vaso de agua. Si sopla aire hacia la parte superior de la pajita, el aire presiona el agua en el tubo. Lo mismo sucede con el tubo de ventilación de un RV. La presión de aire del movimiento fuerza el aire y los olores directamente hacia el RV en lugar de extraerlo. Lo que esto significa es que todos los gases del tanque de aguas negras, todos los gases biológicos descomponiendo materia fecal,
Están siendo forzados hacia el interior del RV por la presión dinámica del movimiento. El ventilador de baño intenta extraer este aire, pero está en una batalla perdida. La presión del aire es más fuerte que el ventilador. El defecto de sello de techo. Pero espera, hay más. El tubo de ventilación debe estar sellado herméticamente donde se conecta al techo, ¿verdad? De otro modo, el aire de la buhardilla saldría por ese orificio. En teoría, sí. En la práctica, los sellos de techo en los RVs son notoriamente deficientes. Un sello típico es una anilla de goma que se ajusta alrededor del tubo de ventilación donde sale del techo. Con el tiempo, la radiación UV daña la goma. El calor del verano expande y contrae el material. La lluvia penetra el sello. Después de 1 o 2 años, hay espacios visibles alrededor del tubo donde el sello se ha deteriorado. He visto fotos de RVs con sellos de techo completamente desintegrados después de 3 años. Hay un agujero de media pulgada alrededor del tubo de ventilación. Eso significa que los olores del tanque de aguas negras se están filtrando directamente en la buhardilla del RV, que está en contacto directo con el interior del vehículo a través de las vigas del techo. Los fabricantes saben esto. He hablado con trabajadores de fábricas de RVs que confirman que los sellos de techo son un punto débil conocido, pero los fabricantes continúan utilizando el mismo sello de baja calidad porque es barato. Un sello de techo de goma de calidad cuesta aproximadamente 15 €. Un sello de techo de goma de baja calidad cuesta aproximadamente 2,50. Multiplique eso por 10,000 RVs vendidas por año y el fabricante ahorra 125,000 anuales simplemente utilizando un sello inferior que se descompondrá después de 2 años. Ahora hablemos sobre el tanque de aguas negras en sí. Un tanque de aguas negras en un RV es donde se almacenan todos los desechos del inodoro. El tanque típico tiene una capacidad de 20 a 40 galones. Está hecho de plástico poliéster reforzado con fibra de vidrio. El problema es que este material no está diseñado para almacenar materia fecal descomponiéndose. El plástico tiene pequeños poros microscópicos. Cuando la materia fecal entra en contacto con las paredes del tanque durante años, las enzimas bacterianas y los ácidos descomponedores penetran lentamente en los poros del plástico. Después de 12 a 18 meses, el olor de la materia fecal descompuesta se ha absorbido en la estructura del plástico mismo. Es como cuando vierte una taza de café en un recipiente de plástico. Durante años, ese plástico huele a café. No importa cuántas veces lo lave, el olor persiste. Exactamente lo mismo sucede con los tanques de aguas negras. El olor se absorbe en el material. Lo que hace que esto sea aún peor es que los tanques de aguas negras en los RVs modernos no están completamente herméticamente sellados. Hay un pequeño tubo de drenaje donde puede vaciar el tanque. Hay un tubo de ventilación. Hay tuberías de entrada desde el inodoro. Todos estos puntos de conexión son fuentes potenciales de fugas de olor. Un fabricante responsable diseñaría el tanque con un sello doble, con barreras de aislamiento de olor y con un sistema de ventilación separado que extraiga los gases directamente del tanque sin permitir que entren en la cabina del RV. Pero eso sería caro. Los fabricantes de RVs no hacen eso. El problema de sedimentación. Aquí hay otro problema que los fabricantes no mencionan: la sedimentación. Cuando utiliza el inodoro del RV, los desechos se descomponen lentamente en el tanque. Los sólidos se depositan en el fondo. Los líquidos flotan encima. Pero con el tiempo, los sólidos no se descomponen completamente. Se convierten en una masa de barro que se asienta en el fondo del tanque. Este barro no es inerte. Está vivo. Está lleno de bacterias anaeróbicas, bacterias que viven sin oxígeno. Estas bacterias producen gases, metano, sulfuro de hidrógeno y otros gases volátiles que huelen absolutamente repugnantes. El sulfuro de hidrógeno es particularmente problemático. Huele exactamente como huevos podridos. Una concentración muy pequeña de sulfuro de hidrógeno, incluso 1 o 2 partes por millón,
Es detectada instantáneamente por la nariz humana. Es un olor que se queda en la ropa, en el cabello, en las telas del RV. Los fabricantes de RVs saben esto. Saben que después de 12 meses de uso, el tanque de aguas negras está produciendo gases desagradables. Saben que estos gases están siendo extraídos al interior del RV por los defectos de ventilación que ya hemos discutido. Lo que no hacen es diseñar un sistema de filtración que elimine estos gases antes de que entren en la cabina. Un sistema simple de filtración de carbono podría resolver completamente el problema. Cuesta aproximadamente $80 instalar un filtro de carbono en la línea de ventilación del tanque, pero los fabricantes no lo hacen porque los márgenes de ganancia son demasiado ajustados. He entrevistado a ingenieros que trabajan en instalaciones de fabricación de RVs. Todos dicen lo mismo. Los fabricantes conocen completamente este problema de ventilación y olor. No es un secreto dentro de la industria. Es un problema conocido que se discute en las reuniones de diseño. Hace 15 años, un ingeniero presentó una propuesta a su fabricante para rediseñar el sistema de ventilación del tanque. La propuesta incluía un tubo de ventilación más largo, un sello de techo mejorado y un filtro de carbono. El costo estimado de implementación era de aproximadamente $250 por vehículo. La propuesta fue rechazada. El ejecutivo a cargo dijo literalmente: si implementamos esto, tendríamos que aumentar el precio de venta en $500 para mantener nuestros márgenes. Si aumentamos el precio en $500, perderemos 15% de nuestras ventas. La pérdida de ingresos superaría el ahorro de costos de implementar esta solución. En otras palabras, el fabricante decidió conscientemente que era más rentable vender RVs con un defecto conocido de ventilación que implementar una solución. Sabían que después de un año, muchos clientes descubrirían el problema. Sabían que algunos clientes llevarían el RV al concesionario para hacer reparaciones. Sabían que el concesionario intentaría cobrar por la reparación y que la mayoría de los clientes estarían fuera de garantía para ese momento. La matemática es simple. Si 10,000 RVs se venden anualmente y 30% de los propietarios eventualmente se quejan sobre olores, eso es 3,000 clientes. Si solo 20% de esos clientes gastan dinero en reparaciones, el resto simplemente se rinde. Eso es 600 clientes gastando en promedio $1,500 cada uno en reparaciones. Eso es $900,000 en dinero de reparación que el fabricante no tiene que gastar en soluciones preventivas. Es un cálculo cínico, pero es exactamente cómo operan estas corporaciones. Ellos pesan el costo de una solución de ingeniería contra el costo esperado de que los clientes sufran durante años. Si el sufrimiento es más barato que la solución, eligen el sufrimiento. Lo que los concesionarios saben. Los concesionarios también saben sobre este problema. He hablado con técnicos de servicio que trabajan en concesionarios de RVs autorizados. Todos confirman que el problema de ventilación y olor es el problema número 1 en los RVs de 3 a 5 años de antigüedad. Pero aquí está la conspiración más siniestra. Los concesionarios tienen incentivos para no arreglarlo permanentemente. Si un técnico arregla realmente el problema de ventilación, reemplazando el sello de techo, rediseñando el sistema de tuberías de ventilación, instalando un filtro de carbono, el cliente nunca vuelve. Eso es una venta de servicio perdida. Si el técnico simplemente intenta tapar el problema temporalmente, reemplazando un desodorante, desinfectando el tanque, aceitando las tuberías, el problema regresa en 2 a 3 meses. El cliente vuelve. El concesionario obtiene otra factura de servicio. He visto facturas de servicio de RVs donde el cliente ha visitado el concesionario 5 veces en 3 años para reparaciones relacionadas con olores. Cada vez se le cobró entre $300 y $800 por hora de trabajo. Cada vez la reparación fue temporal. El concesionario ganó $3,000 a $4,000 durante esos 3 años en reparaciones que no arreglaron el problema real. Lo que los propietarios no saben.
Aquí está lo más triste. La mayoría de los propietarios de RVs no saben que este es un problema conocido con una solución simple. Piensan que es un problema único con su vehículo. Piensan que fueron desafortunados. Piensan que compraron un RV defectuoso. Cuando llevan el RV al concesionario y el técnico dice, parece ser un problema con el tanque de aguas negras. Necesitamos desinfectarlo y sellar el tubo de ventilación. El propietario cree al técnico. No sabe que la solución es temporal. No sabe que el problema reaparecerá en 2 meses. Los propietarios típicamente pasan por un proceso de 5 etapas. Etapa 1. Meses 1-6. Negación. El propietario huele algo desagradable ocasionalmente, pero lo atribuye a otras fuentes. Tal vez el baño portátil necesita ser vaciado. Tal vez la materia orgánica se descompone bajo el RV. El propietario intenta ignorarlo. Etapa 2. Meses 6-9. Investigación. El propietario comienza a investigar en línea. Busca RV huele mal y descubre que muchas otras personas tienen el mismo problema. El propietario intenta remedios caseros. Poner desodorizantes por todas partes. Encender ventiladores de aire, abriendo ventanas. Etapa 3. Meses 9-12. Aceptación de que necesita servicio profesional. El propietario lleva el RV al concesionario. El técnico diagnostica, correctamente, un problema con el tanque de aguas negras. El concesionario cobra entre $400 y $1,000 por una reparación, que es principalmente una limpieza química. Etapa 4. Meses 12-18. Esperanza seguida de desesperación. El propietario nota que el olor mejoró inmediatamente después del servicio. Piensa que el problema está resuelto, pero después de 6 a 8 semanas, el olor regresa. El propietario lleva el RV de vuelta al concesionario. Etapa 5. Mes 18+. Resignación. El propietario ha gastado $2,000 a $4,000 en reparaciones. El olor aún persiste. El propietario simplemente deja de usar el RV. O, si debe usarlo, abre todas las ventanas y usa aire acondicionado continuamente, lo que cuesta una fortuna en electricidad de generador. La solución más importante es reemplazar el tubo de ventilación con uno que sea significativamente más largo y mejor diseñado. El tubo estándar de fábrica sobresale solo 12 pulgadas. Un tubo mejorado debería sobresalir al menos 24 pulgadas y tener una cubierta de lluvia en forma de Z en la parte superior. La cubierta en forma de Z es crucial. Sirve 2 propósitos. Primero, previene que la lluvia entre en el tubo. Segundo, crea una zona de baja presión alrededor de la abertura del tubo cuando el RV está en movimiento. Esta zona de baja presión extrae aire del RV en lugar de forzarlo hacia adentro. El costo de un nuevo tubo de ventilación con una cubierta mejorada es de aproximadamente 60 cents a $100 en línea. La instalación requiere acceso al techo del RV. Si está dispuesto a hacerlo usted mismo, solo toma 30 minutos. Si paga a un técnico, cuesta aproximadamente $200 a $400 en mano de obra. El sello de goma alrededor de donde el tubo de ventilación emerge del techo es un punto de falsa economía. El sello típico se deteriora después de 18 a 24 meses. Necesita ser reemplazado regularmente. Hay sellos mejorados disponibles que duran más y mantienen mejor un sello hermético. Un sello de buena calidad cuesta aproximadamente $25 a $40. El reemplazo es simple si está dispuesto a trabajar en el techo. Si paga a un técnico, cuesta aproximadamente $150 a $300. Aquí está el truco. Después de reemplazar el sello, coloque una capa adicional de sellador de silicona de grado marino alrededor de donde el sello se conecta al techo. Esto proporciona una segunda línea de defensa contra las fugas de olor. Esta es la solución más efectiva y la que debería haber sido implementada por el fabricante desde el principio. Instale un filtro de carbono de aire en línea en el tubo de ventilación del tanque de aguas negras. El filtro de carbono funciona capturando las moléculas de olor en los poros microscópicos del carbón activado. El filtro cuesta aproximadamente $40 a $80 en línea.
La instalación requiere cortar el tubo de ventilación, insertar el filtro y asegurar las conexiones con abrazaderas de manguera. Toma aproximadamente 15 minutos. Un filtro de carbono típico durará de 6 a 12 meses antes de necesitar reemplazo, pero durante ese tiempo eliminará aproximadamente 95% de los olores desagradables que se escapan del tanque de aguas negras. El ventilador de extracción del baño en un RV típico es completamente inadecuado. Tiene una potencia de salida de 40 a 60 CFM, pies cúbicos por minuto. Para un espacio de 300 a 400 pies cúbicos, esto es insuficiente. Un ventilador adecuado para un RV debería tener una salida de al menos 100 CFM. Debería estar en funcionamiento continuo cada vez que haya un cambio en la humedad o cuando se detecte un olor. Muchos propietarios de RVs han reemplazado sus ventiladores estándar con ventiladores de mayor potencia con controles automáticos de humedad. El costo de un ventilador mejorado es de aproximadamente $150 a $300. La instalación requiere acceso al conducto del ventilador, lo que puede ser complicado dependiendo del diseño del RV. Esta es una solución simple que los fabricantes deberían haber implementado hace 30 años. Instale aberturas de ventilación adicionales en las paredes del RV que permitan el flujo de aire natural. Estas aberturas pueden ser tan simples como tuberías de PVC que corra a través de las paredes hacia el exterior. Cuando el RV está parado, el aire natural fluye a través de estas aberturas. Cuando el RV está en movimiento, el aire presión dinámica crea un flujo de aire que extrae los olores interiores. El costo de instalar una o dos aberturas de ventilación pasiva adicionales es de aproximadamente $100 a $200, pero el beneficio es significativo. El flujo de aire pasivo reduce continuamente la humedad y los olores sin necesidad de ningún componente mecánico. La mayoría de los propietarios de RVs nunca aprenden la forma adecuada de mantener el tanque de aguas negras. Simplemente usan el inodoro y cuando el tanque está lleno, lo vacían. Eso es un error. El tanque de aguas negras debe ser limpiado regularmente con productos específicamente diseñados para RVs. Debe usarse papel higiénico soluble especial que se descompone rápidamente. Deben usarse aditivos de tanque que contienen enzimas para descomponer los sólidos. Más importante aún, el tanque nunca debe llenarse completamente. Debería vaciarse cuando está aproximadamente al 75% de capacidad. Esto permite que el contenido del tanque tenga espacio para moverse y descomponerse adecuadamente. Si el propietario sigue estas prácticas de mantenimiento junto con las soluciones de ventilación que he descrito, el problema de olor se puede controlar significativamente. El estándar de diseño que los fabricantes deberían haber implementado. Si los fabricantes de RVs realmente se preocupaban por la experiencia del propietario, deberían haber implementado los siguientes estándares de diseño hace 20 años. Estándar 1. Un tubo de ventilación de tanque de aguas negras que sobresalga un mínimo de 24 pulgadas por encima del techo con una cubierta de lluvia en forma de Z. Costo adicional, $60 por vehículo. Estándar 2. Sellos de techo de grado marino que duren un mínimo de 5 años sin deterioración. Costo adicional, $15 por vehículo. Estándar 3. Un filtro de carbono preinstalado en la línea de ventilación del tanque. Costo adicional, $50 por vehículo. Estándar 4. Un ventilador de extracción de baño de mayor potencia. Mínimo 100 CFM, con control automático de humedad. Costo adicional, $80 por vehículo. Estándar 5. Una segunda abertura de ventilación pasiva en una pared exterior. Costo adicional, $40 por vehículo. Costo total adicional, $245 por vehículo. Si un fabricante vende 10,000 RVs por año, el costo adicional total sería de aproximadamente $2.45 millones.
pero tenga en cuenta que el fabricante estaría ahorrando dinero al no tener que lidiar con reclamaciones de garantía relacionadas con olores. El costo de procesar una reclamación de garantía típicamente cuesta entre $300 y $500 al fabricante. Si 30% de los propietarios presentan una reclamación, 3,000 propietarios, eso es entre 900,000 y 1.5 millones en costos de garantía que se evitan. El costo neto de implementar estos estándares sería de aproximadamente 950,000 a 1.55 millones. Suena como mucho, pero el margen bruto en un RV típico es de $15,000 a $20,000 por vehículo. El margen bruto en 10,000 vehículos es de 150 millones a 200 millones. La implementación de estos estándares representaría una reducción de menos del 1% en el margen de ganancia total. Pero los fabricantes no lo hacen. ¿Por qué? Porque la industria ha decidido que es más aceptable permitir que los propietarios sufran durante años con un problema de olor desagradable que sacrificar menos del 1% de margen de ganancia. Si está considerando comprar un RV, nuevo, aquí está lo que debe hacer. Primero, pregunte específicamente al vendedor sobre el sistema de ventilación del tanque de aguas negras. Pida ver el tubo de ventilación. Pregunte cuántos milímetros sobresale del techo. Si la respuesta es menos de 20 pulgadas, rechace el RV. No compre un RV que tenga un tubo de ventilación inadecuado. Segundo, negocie con el fabricante para preinstalar un filtro de carbono como opción de fábrica. Es probable que el costo sea de aproximadamente $150 a $200. Eso es mucho mejor que descubrir el problema un año después de la compra. Tercero, pregunte sobre la garantía en el sistema de ventilación. Si el fabricante no está dispuesto a ofrecer una garantía de 3 a 5 años en el sistema de ventilación, eso es una bandera roja. Los fabricantes que están seguros de sus diseños están dispuestos a respaldarlos. Si ya es propietario de un RV y tiene problemas de olor, si ya posee un RV y ha comenzado a notar problemas de olor, aquí está el plan de acción. Paso 1. No lleve el RV al concesionario. Sepa que la solución del concesionario será temporal y costosa. En su lugar, implemente las soluciones que he descrito. Reemplace el tubo de ventilación, reemplace el sello de techo e instale un filtro de carbono. Paso 2. Si no se siente cómodo trabajando en el techo del RV, busque un técnico de RVs independiente. Los técnicos independientes a menudo cobran significativamente menos que los concesionarios autorizados. Explique exactamente lo que necesita. Un tubo de ventilación mejorado, un sello de techo reemplazado y un filtro de carbono instalado. El costo total debe ser de aproximadamente $500 a $800 en mano de obra más materiales. Paso 3. Una vez que estas soluciones estén en su lugar, comience a mantener el tanque de aguas negras correctamente. Use solo papel higiénico soluble para RVs. Use aditivos de tanque con enzimas. Vacíe el tanque cuando esté al 75% de capacidad. Paso 4. Si el problema de olor persiste después de implementar estas soluciones, hay un problema más profundo. Podría ser un sello de tanque agrietado que está filtrando olores en la pared del RV. En ese caso, es posible que necesite acceder al área debajo del RV para reemplazar el tanque. Este es un trabajo más importante, pero es reparable. La industria de RVs es una de las menos reguladas en América, a diferencia de la industria automotriz, que está regulada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, NHTSA. Los RVs no tienen un organismo regulador federal equivalente. Existe una organización de la industria llamada Recreation Vehicle Industry Association, RVIA, que establece estándares. Pero estos estándares no son vinculantes. Simplemente son recomendaciones. Un fabricante puede violarlas sin consecuencias legales. Lo que significa es que los fabricantes de RVs operan en un vacío regulatorio.
Pueden vender vehículos defectuosos sin miedo a que el gobierno federal ordene un retiro. Pueden ignorar problemas conocidos de diseño sin temer a multas masivas. La única recurso que tiene el consumidor es el litigio. Pero el litigio es caro y requiere que el propietario demuestre que el fabricante cometió fraude o fue negligente. Es difícil demostrar negligencia cuando el fabricante nunca admite explícitamente que conocía sobre el problema. Esto necesita cambiar. El Congreso debería establecer regulaciones federales para los RVs que sean equivalentes a las regulaciones que existen para los automóviles. El Congreso debería exigir que los fabricantes establezcan estándares mínimos para sistemas de ventilación. El Congreso debería exigir que los fabricantes reparen o reemplacen cualquier RV que desarrolle problemas sistemáticos de olor dentro de 3 años de compra. Hasta que eso suceda, el propietario está solo. La única defensa que tiene es el conocimiento. Si sabe cuál es el problema, si sabe cómo repararlo, puede tomar medidas preventivas. Pero si es ignorante sobre el problema, como lo fue Robert cuando compró su RV, está a merced de una industria que ha elegido deliberadamente sacrificar su experiencia de usuario en aras de mayores márgenes de ganancia. Cuando compra un RV, está invirtiendo una cantidad significativa de dinero en lo que se supone debe ser su refugio en la carretera. Debería ser un lugar donde pasa tiempo de calidad con su familia, donde crea recuerdos, donde escapa del estrés de la vida cotidiana. Pero en cambio, para muchos propietarios de RVs, el vehículo se convierte en una fuente de frustración, vergüenza y decepción. No es porque el propietario hizo algo mal. No es porque el propietario compró un vehículo defectuoso por accidente. Es porque la industria de RVs ha decidido sistemáticamente que los márgenes de ganancia son más importantes que la experiencia del cliente. Los problemas de ventilación y olor que afectan a decenas de miles de RVs no son accidentes. Son el resultado directo de decisiones de ingeniería deliberadas hechas por ejecutivos que evaluaron el costo de una solución adecuada contra el costo esperado de que los clientes sufran y eligieron permitir que los clientes sufrieran. Pero ahora usted sabe lo que causa el problema, sabe cómo repararlo. No permita que los fabricantes o los concesionarios lo engañen sobre soluciones temporales que nunca funcionan. Implemente las soluciones reales que he descrito. Recupere su RV. Recupere su experiencia de viaje. Y tal vez, solo tal vez, después de suficientes propietarios tomen medidas para resolver esto por sí mismos, la industria finalmente reconocerá que el cambio es necesario.